Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar cómo debe ser la iglesia de Dios. Si estamos diciendo que es una de las herramientas que el Señor utiliza, la iglesia local, el cuerpo de Cristo, pues es necesario que comprendamos cómo funciona ese cuerpo del Señor que llamamos nosotros iglesia. Y vamos a comenzar en el libro de los Salmos, en el capítulo 100. El libro de Salmos es el libro más largo de la Biblia, tiene más de 100 capítulos. Nos vamos a ir al Salmo 100 precisamente, el versículo 3. Vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Dice el versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ya lo hemos leído en anteriores ocasiones. El Señor compara a nosotros los cristianos con ovejas de su rebaño. Él es el buen pastor, dice la palabra de Dios. Y nosotros somos las ovejas, como dice aquí, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Todos los que confesamos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas, nos convertimos en ovejas del Señor. Nos convertimos en pueblo adquirido por Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y ya hemos estudiado el domingo pasado que hay un león rugiente que se quiere comer a las ovejas. Pues nosotros somos ovejas en el prado del Señor. La iglesia, por lo tanto, es un rebaño del Señor. Somos un rebaño, somos un grupo. En ese sentido, hermanos, ¿cómo debe ser la iglesia? Si ya sabemos que hemos entregado nuestra vida al Señor, si ya hemos reconocido a Él como el Salvador de nuestras vidas y ya somos parte del rebaño del Señor, ahora como grupo, como iglesia, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser la iglesia? Vamos a tener un pasaje clave en el libro de Ezequiel, capítulo 34. Vamos un poquito más adelante al libro de Ezequiel, capítulo 34. Capítulo 34 de Ezequiel, vamos a leer los versículos 14 y 15. Dice de esta manera: en buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Está hablando del rebaño de Dios, del pueblo de Dios. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. La iglesia, hermanos, en primer lugar, tiene que ser un lugar de refugio.
un lugar de refugio, un lugar donde se brinda protección. Buscando en el diccionario, esa palabra que se menciona 2 veces, dice en el versículo 15, yo les daré aprisco. ¿Qué cosa es el aprisco? ¿Alguien sabe qué es el aprisco? El diccionario dice, aprisco es un refugio o también un corral o también llamado establo, pero es techado. Es interesante porque es un corralito donde entran las ovejas, pero tiene techo. O sea, no es exactamente un corral, sino que es un establo techado. Ese es el aprisco. Sí. Es, allá sí es posible en un aprisco, en un establo, exactamente. Ahora, pero ¿cuál es el propósito del aprisco? Proteger, lógicamente, a las ovejas de las condiciones climáticas, de la lluvia, del frío, etcétera, y también protegerla de los depredadores, ¿no? De los animales salvajes que pueden estar acechando a las ovejas. Entonces, muy interesante cuando el Señor hace esta comparativa de las ovejas de su prado, dice en el versículo 15, yo apacentaré a mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Interesante, hermanos, porque la iglesia debe ser un lugar que nos permita sentirnos cuidados, amados, valorados, refugiados de un mundo cada vez más lleno de maldad. Yo les daré, dice el Señor, aprisco. Yo les voy a brindar esa protección, yo les voy a brindar ese refugio para el rebaño. Por eso, hermanos, nos congregamos, porque en la iglesia, hermanos, nos estamos viendo. No será todos los días, pero por lo menos 1 o 2 veces a la semana podemos vernos, estar en el aprisco, estar en el rebaño juntos, animándonos, como dice el libro de Santiago, y exhortándonos, motivándonos al amor y a las buenas obras. La iglesia, por lo tanto, hermanos, debe ser un lugar de refugio. Debería ser un deleite asistir a la iglesia. Pero cuando un hermano o una hermana no se siente parte del rebaño, le resulta una carga congregarse. Le resulta una carga no asistir a la iglesia. Y a veces empieza a buscar pretexto, ¿no? Ay, es que hoy domingo pues tengo mucho que hacer. O tengo que lavar mi ropa, o tengo que estudiar, dicen los jóvenes, ¿no? Y empieza a buscar pretexto, ¿para qué? Para no estar en el rebaño, para no motivar a las demás ovejas, para no ser motivado y no ser exhortado a través de la palabra del Señor. La iglesia, hermanos, debe ser un lugar de refugio. Deberíamos con ansias, todos los creyentes, esperar el fin de semana. Ya es hora de que vamos a la casa del Señor. No, pero resulta que a veces es una carga y no vemos a la iglesia como un lugar de refugio o como un aprisco. A veces la iglesia, hermano, es tan imperfecta que muchos creyentes dicen, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay hermanos que son así, así, así. Y empieza a buscarle defectos al pastor, al líder, al hermano que canta, al hermano que recoge las ofrendas, al hermano que vino y se sentó. Empieza a buscar los defectos y la crítica en la iglesia, que es pues imperfecta.
La iglesia es imperfecta, hermanos. Mire, en Primera de Corintios, capítulo 11, no lo pierda el pasaje de Ezequiel 34, porque luego vamos a retornar ahí. Póngale alguna marca en Ezequiel 34. Y nos vamos al Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 17 y 18. La iglesia de Corinto era una iglesia, una de las iglesias más prósperas en la época posterior al Señor Jesús. Una iglesia donde había muchos hermanos, había muchos dones espirituales. En una iglesia tan creciente y tan próspera, mire lo que ocurría. Capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, no lo felicito. ¿Por qué? Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. El apóstol Pablo les está llamando la atención a los hermanos de la iglesia de Corinto. Ustedes no se están congregando para lo mejor, no se están congregando para las cosas buenas, sino para las cosas malas. Versículo 18, pues en primer lugar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, y en parte lo creo. Divisiones. Hace ratito estábamos diciendo, la iglesia tiene que ser el aprisco del Señor, el lugar de refugio donde los creyentes asistimos para ser alentados, motivados a seguir viviendo la vida cristiana, honrando al Señor. Pero dice aquí, oigo que hay entre ustedes divisiones. Oigo que hay divisiones. Malos entendidos, a veces hermanos, alguna oveja o algunas ovejas del rebaño están con resentimiento hacia algún hermano. O a veces alguien le llamó la atención, le hizo una reflexión y dice, ¿qué se cree pues el hermano, la hermana para llamarme la atención? Y cada que asiste a la iglesia ya está evitando ni siquiera saludarle al hermano o a la hermana. Oigo que hay entre ustedes divisiones. Divisiones. Hermanos, la iglesia tiene que ser un lugar de refugio. Pero ¿cómo es nuestra iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Pablo estaba reprendiendo una iglesia muy próspera. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 5. Un poquito más adelante, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Leamos el 14 y el 15. Dice el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. Hermanos, la palabra del Señor nos da ese gran mandamiento de amar al Señor por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero dice, ustedes están mordiendo los unos a los otros. Ustedes están comiendo los unos a los otros, llenos de rencillas, llenos de celos, llenos de rencores. Hermanos, la iglesia del Señor no debe ser así. La iglesia del Señor tiene que ser un aprisco, un lugar donde se brinda amor, protección, cordialidad entre hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre celestial. Y acá Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice,
Miren que no se consuman los unos a los otros. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos, para con nuestros hermanos cristianos de la iglesia? ¿Cuál es la actitud? El Señor dice, yo les voy a dar aprisco, pero no debemos esperar que el Señor baje del cielo y se presente aquí delante de nosotros. Nosotros somos el pueblo del Señor. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos representar el aprisco. Cuidado, dice, que se consuman los unos a los otros. Y si usted es un hermano, una hermana, que hasta aquí ha estado con rencillas con algún hermano, póngase a cuentas. Discúlpese si usted le ha ofendido a un hermano o usted siente que un hermano le ha ofendido. No importa, hermano. A veces nosotros, en una muestra de humildad, hasta el ofendido tiene que pedirle disculpas al ofensor. Así enseñaba el Señor, ¿no? Si alguien te da en una mejilla, muéstrale la otra. Porque los cristianos, hermano, tenemos que predicar con el ejemplo. Si usted siente que un hermano le ha ofendido, pídale disculpas a usted. Y de esa manera, dice la palabra de Dios, amontonas carbones encendidos en la cabeza de ese hermano. No para hacerle un daño, sino para que él también reflexione. Ah, pero estamos llenos de orgullo. No, ¿por qué yo le voy a pedir disculpas a la hermana? ¿Por qué yo me tengo que disculpar con el hermano si él es el que me ofendió? Y empieza el orgullo, hermanos, a trabajar. Y no tenemos la actitud correcta. Y no estamos mostrando como rebaño que somos el aprisco del Señor. Hay una advertencia. Volvamos al libro de Ezequiel. Le dije que no lo pierda. Ezequiel 34. Hay una advertencia en Ezequiel 34 del versículo 20 al 21. Mire lo que dice. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Mire qué interesante. Yo juzgaré, dice el Señor, entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Hermano, qué terrible. Yo juzgaré, dice el Señor, aquella oveja que empezó a acornear, dice, a las débiles. Aquella oveja que empezó a acornear y la echó y la dispersó del rebaño. Hermanos, pidamos perdón al Señor. Si hemos sido nosotros malos con nuestros hermanos, ¿qué ocurre? A veces hay una oveja del rebaño que está un poco apartada, que a veces está enferma, y eso ya lo hemos visto también en los anteriores domingos. Un hermano que no se está congregando, o de pronto un hermano que ha caído en algún pecado, que no se está sujetando a la voluntad del Señor, y en vez de levantarlo, en vez de orar por ese hermano, en vez de aconsejarlo a ese hermano, más bien estamos pensando, ay, mejor que se vaya de la iglesia. Mejor que se vaya de la iglesia. Dice aquí, yo voy a juzgar porque tú le estás acorneando a la oveja que está débil. Cuando la labor de nosotros como rebaño es ayudar para que ese hermano pueda ser restaurado. Cuando un hermano está pasando mal momento, cuando un hermano ha caído en pecado, cuando a un hermano le ha entrado la flojera espiritual, hermano, no nos estamos preocupando
de ese hermano. Y dice, yo voy a juzgar entre la oveja que está engordada, la oveja que está asistiendo a la iglesia, que se congrega, que está leyendo la Biblia, pero con la oveja flaca, la que está débil o la que está enferma. Por cuanto empujaste con el costado, con el hombro, le acorneaste con tus cuernos a las débiles y las echaste y la dispersaste. Llenos de celos, llenos de contiendas, hermanos, cuando la iglesia tiene que ser un lugar de refugio. Refugio para el caído, refugio para el que está lleno de pecado, para aquel que está lleno de problemas. La iglesia tiene que ser el aprisco del Señor. Pidamos perdón a Dios, hermanos, si nuestra conducta ha sido de esas ovejas engordadas contra las débiles. ¿Por qué está engordada esa oveja? Porque solo se ha preocupado de sí misma y no se ha preocupado de las demás. Pidamos perdón al Señor, hermanos, y como iglesia somos ovejas engordadas y no nos importan las ovejas débiles. Muchos hermanos no están asistiendo y hay asientos que están vacíos este domingo. A lo mejor son hermanos, como dice en la palabra, ovejas que están débiles. Y no nos hemos preguntado, ¿por qué no está asistiendo el hermano? ¿Por qué no está asistiendo la hermana? A lo mejor tiene problemas. A lo mejor está enferma. A lo mejor tiene situaciones difíciles o a lo mejor tienes problemas económicos. Y en día domingo de pronto está trabajando porque tiene necesidades económicas. Pidamos perdón al Señor, hermanos. Quizás muchos de nosotros somos ovejas engordadas, nos hemos ocupado solo de nosotros y no de los demás. Número 2. La iglesia, aparte de ser un aprisco, aparte de ser un lugar de refugio, tiene que ser un lugar donde se alimente bien a las ovejas. Ahí en Ezequiel 34, el versículo 14, volvamos a leer el versículo 14, dice, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Y allí dormirán en buen redil. Y escuche esto, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. El pasto. En pastos suculentos serán apacentadas. Alimento. Hermanos, la iglesia tiene que ser un lugar donde a las ovejas se les alimente con la palabra de Dios. Dice la Biblia que su palabra, la palabra del Señor, es el alimento espiritual para nosotros. Es el alimento espiritual para nosotros. Por eso es que tratamos, hermanos, de cuidar una sana doctrina. Por eso a los hermanos le estamos diciendo, cuidado con andar escuchando todo viento de doctrinas que han aparecido por el mundo. Tratamos nosotros en la iglesia de cuidar sana doctrina. ¿Para qué? Para que el pasto sea suculento, como dice acá. Un pasto agradable, un pasto delicioso para las ovejas, para que puedan ser bien alimentadas. Pero hay todo viento de doctrinas, hermanos, en muchos lugares, donde el pasto no es suculento, donde se le está dando más importancia a otras cosas. O se le está dando importancia a lo que es menos importante. Hermanos, no es suficiente tener un buen ambiente como el que tenemos acá. Tenemos un precioso templo, gracias al Señor. Fruto del trabajo y la bendición de Dios, el trabajo de muchos hermanos durante varios años. Tenemos este templo precioso, esta infraestructura muy hermosa. Tenemos un buen equipo de sonido, tenemos instrumentos musicales, tenemos sillas que son bastante cómodas para que podamos estar sentados y reunidos en la casa del Señor. Pero hermano, no es suficiente.
No es suficiente tener todas las comodidades, todo el buen ambiente, si no se predica la palabra del Señor. Y hay lugares, hermanos, donde la condición es inclusive mejor que la nuestra. Inclusive todo un escenario donde tienen pantallas LED y más comodidades que nosotros, sin lugar a dudas. Pero no se está predicando la palabra del Señor. Donde más la iglesia se vuelve un club o un lugar de diversión. Pero dice aquí en el versículo 14, dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas. Van a ser alimentadas con buen alimento. Hermano, la iglesia tiene que ser, por lo tanto, un lugar donde se predique la palabra del Señor. La palabra del Señor. Y cada uno de nosotros venimos a la iglesia para recibir la palabra del Señor y así obedecer el mandato de transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, como hemos estudiado el domingo pasado. Libro de Salmos, capítulo 119. No lo pierda, Ezequiel 34. Saltamos al libro de Salmos 119, versículos 103 y 104. Ezequiel 34, ahí lo mantenemos ahí guardadito, ¿no? Ezequiel 34. Ahora, nos vamos a Salmos 119, versículo 103 y 104. Dice ahí, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué cosa es eso? Alimento. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Mire, compara esto. Dice, más que la miel, más que cualquier alimento que pudiéramos comer, delicioso, más que todo eso, es la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia, hermanos, tiene que ser un lugar donde a las ovejas se les alimente. Por eso es que nosotros deberíamos esperar con ansias el fin de semana, el domingo, para estar reunidos. ¿Por qué? Porque vamos a ser alimentados. Pero ¿cómo es posible, hermanos, que existan ovejas que no quieren ser alimentadas? Y les da pereza asistir a la iglesia, les da flojera asistir a las reuniones, a los cultos, honrar el nombre del Señor y ser alimentados con la palabra de Dios. Hemos visto dos aspectos de cómo debe ser la iglesia. En primer lugar, debe ser un lugar de refugio. El aprisco del Señor somos nosotros, la iglesia. Número dos, un lugar donde se alimente a las ovejas con la palabra de Dios. Y número tres, la iglesia tiene que ser un rebaño que se esfuerza por alcanzar a los perdidos. Ahí en Ezequiel 34, volvamos otra vez, Ezequiel 34, versículo 16. Dice, yo buscaré la perdida. Está hablando de la oveja que se apartó del rebaño. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la oveja descarriada. Vendaré a la perniquebrada, o sea, la que se rompió la pierna. Fortaleceré a la oveja débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Qué preciosa es la palabra de Dios, hermano, en el sentido de que nuestro Señor es el buen pastor y Él busca a las ovejas perdidas.
Nuevamente, no debemos nosotros esperar que baje de los cielos el Señor y que Él vaya a buscar a los hermanos. Él va a buscar a las ovejas perdidas a través de nosotros, la iglesia. Por eso, hermanos, es que la iglesia es un rebaño que debe esforzarse por alcanzar a los perdidos. Hermano, ¿qué está haciendo usted por el hermano que no vino, que no está ocupando uno de estos asientos vacíos? ¿Qué está haciendo usted por ellos? ¿Qué estoy haciendo yo por ellos? ¿Al menos está usted orando por el hermano que no está asistiendo? Al menos usted le ha mandado un mensajito, aunque sea de WhatsApp, decir, hermano, Dios te bendiga, vamos a la iglesia. ¿O por qué no estás asistiendo? ¿Estás enfermo? ¿Le ha echado de menos usted a un hermano o una hermana que no está asistiendo? La iglesia no es un rebaño cerrado. No es un rebaño donde, ya, estamos todos los que estamos, somos todos los que somos y listo, no entra nadie más. No, la iglesia no es un rebaño cerrado. Todas las ovejas perdidas pueden entrar sin excepción. Dice la palabra de Dios que Él no hace acepción de persona. Él no elige, Él no discrimina, no dice, este entra, este no entra. No, la iglesia no es un rebaño cerrado. Pero el Señor pone una condición para entrar al rebaño. Hay una condición que las ovejas tienen que entrar por la puerta. Hay una puerta. ¿Y sabe quién es esa puerta? El Señor Jesucristo. Él es la puerta por la cual las ovejas tienen que entrar. Él es la puerta. Vamos al libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 9. Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. Dice el título, Jesús es el buen pastor. Dice ahí, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mire, qué interesante. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y vuelve a decir en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Qué precioso, hermanos, la palabra del Señor. Jesús es la puerta de las ovejas. Nadie está impedido de asistir, de congregarse, de asistir al rebaño. Pero, ¿cuál es la condición? Para ser parte del rebaño, tiene que entrar por la puerta que es Jesús. La puerta es Jesús. Y aquel que no entra por esa puerta, a lo mejor puede asistir, visitar la iglesia. Es simpatizante de repente del evangelio o le agrada el ambiente de la iglesia, pero no es oveja. En la iglesia vamos a tener de todo. Vamos a tener personas, hermanos que son ovejas, que han entrado por la puerta, pero hay hermanos o hay personas que asisten simplemente a la iglesia, pero no son ovejas. ¿Por qué? Porque no han entrado por esa puerta. Simpatizan con el evangelio, posiblemente. Hay personas que asisten a las iglesias porque les gustan las alabanzas, les gusta escuchar la música cristiana y que se cante al Señor, les gusta eso. Pero no han entrado por la puerta que es Jesús. Yo soy la puerta, dice el Señor, el que por mí entrare va a ser salvo y hallará pastos. Mire qué interesante, el que entrega su vida al Señor encuentra
consejo de la palabra de Dios, empieza a ser alimentado a través de la palabra del Señor. Pero ¿cómo van a venir las ovejas? Las que están débiles, las que están descarriadas, las que están sumidas en pecado, ¿cómo van a venir si nadie les está predicando, si nadie les está anunciando las buenas nuevas? Romanos capítulo 10. Vamos un poco más adelante. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Vamos a leer desde el 13, 14 y 15. Romanos capítulo 10. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí se pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mire qué interesante, ¿cómo van a creer si nunca han escuchado? Si nadie les ha exhortado, si nadie les ha hablado del mensaje del Señor, ¿cómo oirán sin que nadie les predique? Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, labor de la iglesia, de cada una de las ovejas del rebaño, es compartir con otros el regalo de la salvación. Eso no es exclusividad del pastor los días domingos. Hermano, entendamos que es trabajo, labor de todos y cada uno de nosotros, compartir nuestra fe con otros. No necesita ser usted un gran teólogo para hablarle a alguien del amor de Dios. Usted puede compartirle su testimonio de vida, lo que el Señor ha hecho en su vida a los demás. Si el evangelio ha funcionado con usted, puede funcionar con otro. ¿No le parece? Si el evangelio le permitió a usted dejar una vida de pecado, también puede ser buena y beneficiosa para otra persona. Es labor de todas las ovejas, hermanos, compartir el regalo de la salvación con otras personas, con los que tenemos cerca, con nuestros parientes, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de trabajo. Pero estamos engordados nosotros. Y cuidado que el Señor nos esté juzgando por ser ovejas engordadas nosotros solitos nada más. Siempre van a haber ovejas que se apartan del rebaño. Como ya hemos mencionado, muchas sillas vacías hoy domingo. Muchos hermanos no están asistiendo. Y pueden haber N cantidad de razones por las cuales no está asistiendo. Y aquí la pregunta, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estoy haciendo yo por los hermanos que no están asistiendo? Y no es que los vamos a rescatar a todos, a lo mejor no todos van a retornar. Pero la labor del rebaño del Señor, hermanos, es visitar, hacer visitación, invitar o llamar. Tenemos, gracias a Dios, instrumentos como el teléfono. A veces, hermanos, la diferencia entre que alguien venga o no venga a la iglesia está en una llamada telefónica. A veces estaba desanimado, no quería ir a la iglesia, pero un hermano le llamó: hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Hermano, vamos a la iglesia. Oye, cuando alguien te dice: hermano, vamos a la iglesia, ¿acaso no te llena de ánimo? ¿Acaso no te llena de ganas el hecho de que alguien se interesó en tu vida y te dijo: hermano, vamos a la casa del Señor? Como en el libro de los Salmos, yo me alegré con los que me decían, ¿qué cosa? A la casa de Jehová iremos.
Me alegré con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. Pero a veces nos cuesta tanto, hermanos, mandar un mensajito. Ni siquiera gastar el crédito, ¿no? Un WhatsApp, un mensajito de WhatsApp. ¿Qué tal, hermano? Propongamos en nuestro corazón. Si usted no quiere gastar su crédito, pero un mensaje, proponga en su corazón, hermano, tan poca cosa estamos haciendo. Un mensajito de WhatsApp a un hermano o una hermana que no está asistiendo. ¿Qué está pasando, hermana? ¿Está usted bien? ¿Se siente bien? ¿Está enfermo? ¿Está enferma? ¿Por qué no está asistiendo? Tanto esfuerzo representa para nosotros el rebaño del Señor. Enviar un mensaje, motivar. Y cuánto más, hermanos, orar y ayunar. Estamos con los jóvenes ahora en un estudio bíblico acerca del ayuno. Y como hemos mencionado, ya hay un grupo de jóvenes que está ayunando. ¿Para qué? Para que Dios fortalezca, hermano, el ánimo, el espíritu de los creyentes aquí en la iglesia local. Hagamos oración por los hermanos que no están asistiendo. Hagamos ayuno si es necesario por los hermanos que no están asistiendo. Hermano, la labor es mucha. Y usted no necesita estarlo anunciando, no necesita usted estarlo indicando a los cuatro vientos de que usted va a hacer invitación o que usted va a hacer visitación. Hermano, visite, llame, ore. No necesita estarlo anunciando a los hermanos. Es una labor silenciosa del rebaño del Señor. Oh, pero estamos tan apáticos y tan centrados en nosotros mismos. Decimos, el pastor es el que va a hacer eso. Pensamos que es el pastor el que tiene que exhortar, el pastor el que tiene que animar, el pastor el que tiene que llamar y enviar por último los mensajitos para que los hermanos asistan a la iglesia. Hermano, es su labor. Nuestra labor, es labor de todos. Muy interesante lo que dice Santiago capítulo 5. Vamos un poco más adelante. Es que es una labor de todos. La Biblia no dice que es labor solo de los líderes o de los pastores. Santiago capítulo 5, versículo, vamos a leer el 19 y el 20. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice de esta manera: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano, subráyelo ese versículo 20 en su Biblia. Apréndaselo de memoria si es posible, hermano. Precioso versículo de memoria para el próximo domingo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Hermanos, mucha gente se está yendo al infierno. Mucha gente se está perdiendo, está yendo a la condenación eterna porque no han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y algunos que estaban asistiendo a la iglesia no están asistiendo, hermano, han vuelto al error de su camino. Han vuelto al error de su camino. Y nosotros no estamos haciendo nada, hermanos, ni un simple mensaje de WhatsApp, ni una palabra de aliento para nuestros hermanos. Pidamos perdón al Señor, hermanos, por ser ovejas muy conformistas. Pidamos perdón al Señor por ser ovejas engordadas, como hemos leído en el libro de Ezequiel.
Ovejas engordadas que nos hemos centrado solo en nosotros y en nuestro bienestar y no nos ha importado nuestros hermanos, ovejas de este mismo rebaño. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y hay muchos hermanos que están perdidos en el mundo. Hermanos que solían asistir a la iglesia, ya no están asistiendo más. Pero nos dedicamos a criticar, más bien nos dedicamos a juzgar, a murmurar, a chismear. Ay, hermana, ¿sabe qué? La hermanita fulanita que venía a la iglesia, ¿se acuerda? Ay. En vez de estar motivando y animando a que vuelvan al rebaño. Hermanos, están camino a la condenación. El hermano que no se congrega, el hermano que no alaba al Señor, el hermano que no está siendo alimentado con la palabra de Dios, tarde o temprano el león rugiente se lo va a comer. Porque nuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar, dice la palabra del Señor. El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, recibamos con amor a las ovejas descarriadas. Si en algún momento usted ve entrar por esa puerta una oveja descarriada, un hermano que a lo mejor hasta cayó en pecado, un hermano que a lo mejor salió de la iglesia incluso medio resentido, pero tomó conciencia y quiere volver a los caminos del Señor, recibamos con amor a nuestros hermanos. Muchos cristianos se dedican a menospreciar, a criticar, a murmurar de estos hermanos, pero nuestro Padre Celestial, hermanos, siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Seamos, hermanos, un redil, un rebaño de ovejas que honran el nombre del Señor, que cumplen la palabra del Señor y que no solamente son alimentados con la palabra, sino que también la transmiten a otros. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Oremos. Bendito Señor, gracias por esta mañana. Gracias por estas enseñanzas preciosas de cómo debemos conducirnos como ovejas de este rebaño al cual tú nos has llamado, Señor. Gracias porque formamos parte de un rebaño especial donde Jesús es nuestro buen pastor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por alimentarnos a través de tu palabra santísima y por la oportunidad de vernos cada semana y motivarnos y apoyarnos en el amor de Dios. Padre Santo, rogamos en esta hora por todos los hermanos que no están asistiendo a la iglesia. Alguno quizás ha caído en pecado. Alguno quizás está resentido. Alguno quizás está con un espíritu de crítica o con alguna otra situación. Señor, no lo sabemos, mas tú lo sabes. Rogamos por todos los hermanos de la iglesia que tú ayudes a restaurar esas vidas y que nos permitas a nosotros ser ovejas fieles, que motivemos, que animemos y que levantemos el ánimo a nuestros hermanos. Úsanos a nosotros como instrumentos, Señor. Gracias por tu palabra. Y a ti, Señor, nos encomendamos el resto del tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.